Nos encontramos nuevamente en su programa Mundo Laboral MX, el espacio para la discusión de los asuntos relacionados con el amplio mundo del derecho del trabajo que nos permite IMEFI TV. El día de hoy trataremos un asunto de suma relevancia porque nos encontramos en una situación que se repite generalmente cada 6 o 3 años. Estamos cerrando el mes de mayo y prácticamente tenemos a la puerta ya el proceso electoral que permitirá hacer una transición de cambio de administración pública, en este caso principalmente a nivel federal, aunque también se están dando elecciones a nivel local en 9 entidades del país. Esto implica, obviamente, el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, pero también constituye una obligación, y es por eso que este programa se llama precisamente Obligaciones Laborales durante la Jornada Electoral 2024, y que hemos preparado con todo gusto para todos ustedes, para que tengan mayores conocimientos sobre lo que va a pasar el próximo 2 de junio de 2024 en nuestro país. Entonces, para poder ver algunos aspectos que me han llamado la atención y que creo que es necesario compartir con todos ustedes, he preparado una pequeña presentación que nos podría permitir conocer un poquito más sobre este tema. Entonces, pido apoyo para que podamos verlo y en ese sentido, como podemos ver, son las obligaciones laborales que se van a presentar, sobre todo dentro de las empresas, durante el próximo 2 de junio en nuestro país. Entonces, lo primero que vamos a considerar es que en ejercicio de nuestras obligaciones, vamos a poder ver que, como lo señala el artículo 39 constitucional, señala específicamente que la soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo. Este pueblo, que obviamente estaremos hablando de los mexicanos que tienen la capacidad de decidir, en este caso son los ciudadanos de la República, tendrán que considerar que el texto constitucional nos señala expresamente que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Y esa es la intención precisamente del voto, buscar lo que es bueno para nosotros. Existe pluralidad, obviamente, de opciones y las decisiones se darán dentro de este contexto de pluralidad y nos permitirán, obviamente, escuchando a la mayoría del pueblo, considerar la vigencia y vivencia de un régimen democrático que, como pueden ver, está debidamente plasmado en nuestra Constitución. En este sentido, el propio artículo 36 nos señala que a nivel constitucional es una obligación de los ciudadanos de la República, mujeres y hombres mayores de 18 años con un modo honesto de vivir. El propio artículo 36 nos señala que es una obligación de los mexicanos el votar en las elecciones, que son las que estamos teniendo en estos momentos, así como el desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de las entidades federativas, que en este caso pues, sería la que obviamente tendrán una remuneración. Entonces, se ha discutido mucho esta parte porque se señala que es una norma que no tiene sanción, digo, nadie va a recibir ni una multa, ni una amonestación, ni mucho menos nos van a meter a la cárcel si no votamos. Esta, si bien es una norma imperfecta, no le resta la obligatoriedad de los seres humanos, de los ciudadanos, que somos responsables de la cosa pública, y en este caso en beneficio de nosotros mismos como pueblo, cumplir con nuestras obligaciones. En este sentido, trascendemos un poquito más, nos vamos directamente a lo que señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde en su artículo 7, en el punto 1, nos marca la dualidad de este sufragio, de esta votación. Y lo instituye específicamente como que el votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación. Y en ese sentido, el numeral 2 del propio artículo 7 nos señala expresamente que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Esta es la característica que tiene el voto dentro de una democracia específicamente como la estamos viviendo en nuestro país. Y aquí viene lo interesante, porque dentro de este mismo numeral 2 nos señala que quedan prohibidas los actos que generen presión o coacción del día de elección. Y en este caso, dentro del mundo laboral, podemos ver que el hecho de que la elección se desarrolle en día domingo tiene connotaciones significativas que pueden afectar a personas que regularmente prestan sus servicios en ese día de la semana. Es decir, sí, no todo mundo está libre para poder levantarse y acudir a la casilla a la hora que quiera, sino que muchos tendrán que cubrir inclusive sus jornadas laborales, generalmente de domingo,
durante la jornada electoral. Y en ese sentido, tanto la ley laboral como la ley de instituciones de procedimiento y procedimientos electorales establece un marco que debe garantizar el libre ejercicio del derecho al sufragio de todas y cada una de las personas, principalmente los trabajadores que prestan sus servicios en ese día. Finalmente, el numeral 3 del artículo 7 de esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala también el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas de ser votados. Entonces, como podemos ver, el derecho a votar y ser votado también constituye una obligación de carácter constitucional. Y en ese sentido, tenemos que establecer el marco referencial para que se pueda tener una jornada electoral debida en cumplimiento a los principios de legalidad y de estricta observancia de la ley que nos señalan las propias normas jurídicas. En este sentido, déjenme reiterar que, como lo señala el propio artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, es día de descanso obligatorio conforme la fracción novena, los días que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. Entonces, de entrada, es día de descanso obligatorio. ¿Qué conlleva el que el 2 de junio de 2024 se considere como día de descanso obligatorio conforme a la Ley Federal del Trabajo? De entrada, que si los trabajadores van a prestar sus servicios, tendrán derecho, independientemente del salario ordinario de ese día, un salario doble. Es decir, tendrán derecho a que se les pague al triple este día, simplemente por el hecho de trabajar en domingo durante la jornada electoral. Como pueden ver, la fracción novena del 74 nos dice los días que determinen las leyes federales. Y en este sentido, nos remitimos nuevamente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales porque en su artículo 22, numeral 1, señala que las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda. En este caso, la transmisión del Poder Ejecutivo Federal corresponderá al 1 de octubre. Entonces tenemos este periodo señalado ex profeso por la ley para que se celebre la elección ordinaria. Entonces podemos ver que están concatenados el artículo 74 con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, así como el artículo 22 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y aquí es muy importante considerar también el numeral 2 de este artículo 22, porque señala que el día en que deban celebrarse las elecciones federales ordinarias será considerado como no laborable en todo el territorio nacional. Entonces, corren de manera paralela Ley Federal del Trabajo y Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ese día no se debe trabajar. Entonces, debemos considerar en beneficio de las personas que trabajan, lo que señala expresamente el propio artículo 73 de la Ley Federal del Trabajo, que es lo que les acabo de comentar, que los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Obviamente, descanso obligatorio, o días de descanso obligatorio, pues tiene esta connotación, no están obligados a prestar sus servicios. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador independientemente del salario que le corresponda, es decir, 100 pesos por poner un ejemplo, si ese día cobra 100 pesos, un salario doble por el servicio prestado, tendrá que pagar 200 pesos adicionales a esos 100. Por eso es que estamos señalando de manera expresa que el pago será al triple. Entonces, esa es la primera consideración. Todas aquellas personas que estén prestando sus servicios en domingo, en principio, deben considerar la parte patronal, que es un día de descanso obligatorio en términos del artículo 74, y en consecuencia tiene un tratamiento diferente, especial. Si trabajan en ese día, tienen derecho al pago triple, en términos de lo que señala el propio artículo 73 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esta sería la primera parte de lo que estaríamos hablando de su programa, un poquito breve, pero no se vayan, en unos momentos más estaremos aquí para continuar explicando todas las demás connotaciones que tiene este día 2 de junio dentro de la jornada electoral en los aspectos laborales. No se vayan, en 2 minutos estamos con ustedes. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Yo soy el contador público certificado Hugo Humberto Urbán Caudillo y les invitamos al taller de IMSS Infonavit que se imparte por IMEFI.
En este taller veremos de forma teórico-práctica, que es el objetivo de todos los talleres justamente, la aplicación de la normatividad relativa a la parte de las nóminas y en la cual buscaremos avanzar siempre y dar nuestras opiniones en los ejercicios teórico-prácticos, pero siempre fundamentados, siempre apegados a la ley. Por ello, recorreremos normatividad legal, reglamentos, circulares, acuerdos del Consejo Técnico, por supuesto, y normatividad supletoria, dentro de la cual destaca de manera muy relevante la Ley Federal del Trabajo, que es fundamento y es base para la aplicación de todos los temas que tienen que ver con las nóminas. Aplicaremos también y exploraremos los temas del cálculo de la prima de riesgo de trabajo, por supuesto las modificaciones que se dieron en materia del seguro de retiro si se tiene edad avanzada, sobre todo si se tiene edad avanzada y vejez, en el cálculo de las cuotas, y una infinidad de temas que esperamos tengamos el gusto de compartir con todos ustedes. Muchas gracias. ¿Ya tienes tu registro patronal ante el FONACOT? Recuerda que si tienes registro patronal del IMSS, es una obligación estar registrado también ante el FONACOT a partir del 4 de abril. Evita sanciones significativas que oscilan entre los 5,428.50 hasta los 162,855 pesos. En IMEFI nos encargamos de gestionar este trámite por ti. Contáctanos para cotizar. Para más detalles, comunícate a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o escríbenos a despacho@imefi.com.mx. Hola amigos, mi nombre es Jorge Briones Gómez y quiero invitarlos al próximo curso que tendré el honor de impartir aquí en IMEFI, denominado Revisiones Electrónicas, Consideraciones para Personas Físicas y para Personas Morales. Este curso está enfocado precisamente a prever todas aquellas contingencias que se pueden suscitar derivado de la nueva mecánica de fiscalización que tienen las autoridades en materia fiscal. Es un hecho que la explotación de la innovación tecnológica, la evolución que ha tenido el comprobante fiscal digital por internet, pues le está dando innumerables elementos a las autoridades fiscales para obtener información importante para fiscalizar. Pues bien, comentaremos entre otras cosas esta explotación, cómo lo está llevando a cabo la autoridad fiscal. Por supuesto, ver particularidades en materia de cumplimiento de obligaciones para personas físicas, por supuesto también para personas morales, aquellas obligaciones que tenemos que cumplir los contribuyentes que implican dotarle de información adicional a las autoridades fiscales, pero también no es lo único, también observaremos información que le proveen terceros, tanto autoridades financieras como otras entidades e inclusive autoridades a nivel internacional, que es un constante intercambio de información que obviamente sirve para hacer cruces de información y seguir fiscalizando. Asimismo, también revisaremos qué sucede con las cartas de invitación, qué sucede con los programas de entrevistas de vigilancia profunda, su fundamento legal, algunas consideraciones para tratar de evitar el ser sujeto a este tipo de actos de fiscalización y por supuesto también veremos ya lo que es un ejercicio de facultades de comprobación, como es una revisión electrónica, su fundamento legal, cómo atender una revisión electrónica, cómo desahogarla y por supuesto toda la mecánica en cuanto a cumplimiento de plazos para estar al corriente con las autoridades fiscales. Los espero. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos tratando precisamente obligaciones laborales para la jornada electoral 2024 que vamos a tener dentro de poco tiempo. Estábamos viendo en nuestra presentación ya una primer carga que se le está estableciendo al patrón con relación a la jornada electoral. Como vimos, la propia Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consideran el 2 de junio como día no laborable o día de descanso obligatorio y en consecuencia el hecho de que los trabajadores se presenten a trabajar en ese día implica que se les va a pagar triple. Ahora bien, esto es interesante porque además de esta carga que tendrá la parte patronal, deberá considerar
que, conforme lo señala el artículo 75, los que se tienen que poner de acuerdo, porque obviamente no están obligados los trabajadores, es patrones y trabajadores, para que continúe la buena marcha de la negociación. Tendrá que ponerse de acuerdo quiénes prestarán sus servicios, señalando inclusive la ley que ante falta de acuerdo alguno intervendrán los propios tribunales laborales. Yo creo que tendría que quedar dentro de la madurez de las propias partes, tanto la parte patronal como la parte del trabajo, llegar a los acuerdos correspondientes de los trabajadores que prestarán sus servicios durante esa jornada electoral, a pesar que sea de descanso obligatorio. De hecho, en este sentido, es la propia ley, en su artículo de trabajo, en su artículo 75, segundo párrafo, que establece que una vez acordado qué trabajadores prestarán sus servicios en ese día de la jornada electoral, están obligados a prestar sus servicios y tendrán el derecho, obviamente, a que se les pague un salario doble por el servicio prestado de manera adicional al salario que ya les corresponde en ese día. Entonces, es una primera acotación que hay que tener debidamente considerada para las empresas. No todos los trabajadores, podía establecerse probablemente que algunos tomen su día de descanso, otros que quieran ganar un sueldo adicional, bueno, pues prestarán su servicio con estas condiciones específicas. Ahora, dentro del punto del día de la semana, pues entonces debemos considerar que se trabaja en domingo. Entonces, es el propio artículo 71 que nos habla de la prima dominical. Entonces, no olvidemos que los trabajadores que presten sus servicios en día domingo, de manera regular, tienen derecho al pago de una prima adicional de por lo menos el 25% sobre el resto de los días ordinarios de trabajo. Esto significa que si un trabajador presta sus servicios durante 6 días de los 7 que tiene la semana y uno de ellos es domingo, para hacer un ejemplo muy gráfico, todos los días gana 100 pesos, el día domingo tendrá derecho por lo menos a cobrar por ese día 125 pesos, considerando el 25% de la prima dominical. Dentro de la jornada electoral, en este caso, desde mi punto de vista, al ser un salario adicional, debería considerarse el pago que sería de 325 pesos por ese día dentro de la jornada electoral que estaría percibiendo el trabajador al ser día de descanso obligatorio y considerando que es domingo. Eso sería en principio lo que se debería pagar. Ahora bien, puntos muy relevantes que hay que considerar dentro de la jornada electoral. Bueno, el patrón cuenta con obligaciones específicas para dar cumplimiento a las propias leyes laborales. Y en ese sentido, ya vimos que tanto la Ley de Instituciones de Crédito establece que no debe existir ningún tipo de coacción a las personas que van a ejercer el sufragio. En este sentido, la Ley Federal del Trabajo, de manera coincidente con esta posibilidad, establece en la fracción novena del artículo 132 que será el patrón el que está obligado, ojo, esta es la parte más importante, obligado a conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios electorales, bueno, dice de jurados y electorales. Dos puntos muy importantes aquí. El patrón está obligado a permitir que los trabajadores puedan ejercer su votación. Pudieran darse dos supuestos, pueden ser tres supuestos, pero vamos a pensar en dos supuestos que pudieran ser más operativos para los trabajadores. Uno de ellos es que si ellos obviamente tienen su domicilio registrado ante el Instituto Electoral y tienen que desplazarse a un centro de trabajo y no es muy cercano, tendrían la posibilidad de acordar con el patrón de que lleguen a trabajar una vez que hayan emitido su voto. No olvidemos, la jornada electoral del próximo 2 de junio empieza desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En ese sentido, muy probablemente sería importante que el patrón permitiera que los trabajadores lleguen más tarde, pudiendo recorrerse tal vez el horario, lleguen más tarde para que puedan estar en el primer momento en que se abran las casillas. Las condiciones nos han dicho generalmente a través de toda la cobertura noticiosa que muchas veces las casillas abren tarde
porque no se presentaron los funcionarios de casilla. Entonces, tal vez debería considerar el patrón eventualidades de esta naturaleza para que los propios trabajadores, sin tener coacción alguna, sin tener algo que esté encima, de que, hijos, que me van a correr del trabajo, me van a reportar, no sé, les permita llegar más tarde, saliendo de su casa, van a votar y ya se trasladan al centro de trabajo. Ojo, es muy importante considerar esto. Dentro de lo que sería la razón es que los trabajadores voten. ¿Qué pasa si ellos no quieren votar? Entonces, son puntos que desafortunadamente no están contemplados dentro de la ley. Desde mi punto de vista, constituye un derecho, pero también una obligación como ciudadanos, y en este sentido debería considerarse esta parte de que, pues, justifico con mi dedito marcado, ¿no? Esta sería la parte porque voy a trabajar y llego tarde. El segundo supuesto, obviamente, implicaría que los trabajadores pudieran salir más temprano de sus labores para que todavía dentro de la jornada electoral que termina a las 6 de la tarde tengan el tiempo de desplazarse, emitir su sufragio y ya con eso llegar a su casa. Esos son los dos aspectos operativos que pudieran ser más fáciles probablemente para la empresa, con independencia de que si las condiciones lo permiten, a mitad de la jornada electoral, si es posible, en atención a las personas que estén requiriendo los servicios de la empresa, pudieran tal vez turnarse para ir a votar y regresar. Pero esto obviamente deberá considerarse el consenso que lleguen a acordar patrones y trabajadores en este sentido. Entonces, pues ahí tenemos esta parte obligatoria para los patrones de permitirles, concederles el tiempo necesario para ejercer el voto. La otra parte es para el cumplimiento de los servicios electorales. Y en este caso corresponde precisamente a todas aquellas personas que están en las casillas como funcionarios de casilla. En este caso, el alto honor que corresponde a las personas que van a contar los votos y van a llevar un proceso en paz, son ciudadanos, son nuestros vecinos eventualmente. Y yo lo considero un alto honor porque estamos depositando en ellos la confianza de que los votos serán aquellos que precisamente sean válidos y efectivos dentro de la jornada electoral. En ese sentido, también la Ley Federal del Trabajo le establece al patrón esta situación de obligatoriedad para que los funcionarios de casilla, trabajadores, puedan desempeñar su función sin mayor coacción en este sentido. ¿Cómo se acredita? Precisamente con los documentos específicos de la autoridad electoral que señalen expresamente que la persona fue nombrado o funcionario de casilla. Entonces, ahí tenemos una vía paralela que deberá considerar el patrón, en este caso para los propios trabajadores, tanto el ejercicio del voto como la representación del funcionario en casilla. Otra obligación específica que tienen los patrones, en este caso es una prohibición expresa, consiste en que está prohibido que ejecuten cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que le otorgan las leyes. Entonces podemos ver que se corroboran los puntos que comentamos anteriormente, que puedan votar y que puedan funcionar como garantes del proceso electoral en las casillas correspondientes o en las demás instancias electorales. Y un punto muy importante que no debemos obviar. Está prohibido obviamente a los patrones, y esto debió haber sido obviamente durante todo el procedimiento electoral, hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento. Oye, pero es que yo soy el patrón, yo soy el dueño y aquí somos de chile, de dulce, de manteca y tabasqueños o oaxaqueños o chiapanecos, como olla de tamales. Sí, pero hay mandato expreso de la ley para que inclusive los patrones o sus representantes no realicen propaganda política porque podría darse una vulneración o coacción u orientación indebida para el voto de los trabajadores. Punto muy importante a considerar. Cuidemos sobre todo esta parte porque independientemente podemos caer en faltas de carácter electoral. Así seamos los patrones. Punto. Ahora, no solamente debe correr esta parte de todo el patrón tiene esta problemática, ¿no? También queda prohibido a los trabajadores, conforme lo dispone el 135, fracción décima, el hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo y dentro del establecimiento.
Punto muy importante y que he discutido en aula con mis alumnos eventualmente. Yo traigo un coche con una calcomanía, una calca de X partido, X candidato y utilizo el estacionamiento, no donde presto mis servicios, el estacionamiento que me proporciona mi patrón. Yo inclusive no debería, yo debería hasta retirar esa calcomanía cuando esté utilizando esas instalaciones que me proporciona el patrón. Igual el patrón si tiene eso, porque estamos hablando dentro de la negociación. Entonces, cuidemos mucho esta parte también. Digo, no está peleado el que alguien tenga una preferencia política específica, pero la ley es muy clara en este sentido. Eso es propaganda y no debe hacerse ni en horas de trabajo ni dentro del establecimiento para los trabajadores. Ahora, puntos muy delicados. Y esto probablemente es lo que nos llame más la atención dentro de la parte de la jornada electoral para los patrones. Fíjense lo delicado que sería eventualmente que no se cumpla precisamente con lo que refiere la fracción 15 del artículo 132, que ya lo habíamos visto. Ahí está. 132 son los tiempos que debe darse, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, eventualmente podría darse una situación de multa que en este caso será de 250 a 5,000 unidades de medida, es decir, desde los 27,142 pesos con 50 centavos hasta los 542,850 pesos a los patrones que incumplan con estas obligaciones que la ley les establece para permitir la jornada de los trabajadores dentro del procedimiento electoral. Entonces, es algo que se debe de cuidar, es algo que debemos permitir que se cumpla. Entonces, acabamos la presentación, ahí están los datos para que podamos platicarlos, comentarlos y demás, pero voy a cerrar ya la presentación y simplemente para considerar algunos aspectos. Capital y trabajo son aspectos indispensables dentro de la buena marcha del país. Estamos en un momento muy importante dentro de nuestra vida política y me regreso otra vez al artículo 39 de la Constitución. Es el momento en que tantos patrones como trabajadores en ejercicio de sus derechos de la ciudadanía mexicana busquemos precisamente esa parte de que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio del mismo. Dentro de la búsqueda del bien de todos nosotros, lo ideal es que dentro de un ambiente democrático y sobre todo respetuoso y pacífico de las ideas contrarias de los demás, se tomen las decisiones que por mayoría son más convenientes a nosotros como país. Los invito a que permitamos y podamos ejercer nuestro derecho al voto este próximo domingo 2 de junio. Estaremos con ustedes, obviamente, aquí en su programa Mundo Laboral MX, donde con todo gusto seguiremos tratando este y otros temas. Que tengan un gran fin de semana. Hasta luego.